O sea, la culpa... diferente sería... Cuénteme. Caso diferente sería, por ejemplo, un ejecutivo que digamos que se presentó casi a que la letra pues tiene vencimiento de 3 años y entonces, por ejemplo, se presentó y el abogado no hizo la notificación, entonces le declararon el desistimiento tácito y ya pues cuando el proceso termine ya no, ya la letra está vencida para volver a presentarlo, entonces en ese caso, ahí sería. Sí, ese sería un caso muy parecido. Eso sí. Ahí sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar el fenómeno de la extinción de las obligaciones. Nosotros ya vimos lo de los intereses, ¿cierto? Sí, lo expliqué la semana pasada. La extinción de las obligaciones. Ya vimos cómo se constituyen las obligaciones, ya vimos cómo nacen, ya vimos cuál es la clase, ya vimos qué diferencia entre lo que es exigible y la mora, y cuando un deudor esté en mora. Ahora miremos cómo se extinguen o cómo se acaban, por decirlo coloquialmente, las obligaciones. Entonces, el artículo 1625 del Código Civil dice que las obligaciones se terminan o se extinguen más bien por el acuerdo entre las partes o por cualquiera de las formas que ahí menciona. Entonces le aparece el pago, que es por excelencia la forma como han de culminar las obligaciones. La novación, que es la extinción de una obligación por el nacimiento de otra. La transacción, que es el acuerdo sobre cómo cumplimos una obligación. La revisión, que es el perdón de la obligación. La compensación, que es lo que en el argot popular se dice crucemos las obligaciones. La confusión, que es cuando la posición de acreedor y deudor recae sobre un mismo sujeto. La pérdida de la cosa que se debe bajo ciertas y muy especiales circunstancias puede extinguir la obligación. Y la ineficacia. Esa ineficacia del negocio jurídico, que podrá ser ineficacia por inexistencia, que podrá ser ineficacia por invalidez o nulidad, ineficacia por causa legal sobreviniente, por disposición particular o por declaración judicial. Y esa declaración judicial se podrá dar bajo los términos de una resolución del contrato, artículo 1546, una disolución del contrato, una terminación del contrato, una declaratoria de simulación del contrato o una declaratoria de rescisión del contrato bajo lesión enorme o por lesión enorme en los contratos de venta de bienes inmuebles. Y lógicamente la prescripción que acaba pues con todo por el paso del tiempo. Entonces, vamos a analizar hoy lo que es la figura del mutuo disenso. Entonces, quiero que alguno de ustedes, ¿por qué? Porque yo no tengo el código acá a la mano, le demos lectura al artículo 1625 de la parte inicial. Dice 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que una de las partes interesadas, toda la obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo concepto. Listo. Entonces, digamos que ese término de nula está mal utilizado por el legislador, porque la nulidad es una ineficacia que solamente la declara el juez. Entonces, ¿pero qué fue lo que hizo esa norma? Reconocer que así como las obligaciones nacen por un acuerdo, terminan por el mismo acuerdo. De ahí que se diga que las cosas en derecho se deshacen como se hacen.
Entonces, si el contrato nace por un acuerdo de voluntades, pues por el mismo acuerdo de voluntades podemos darlo por terminado. Sin embargo, no podemos analizarlo así como tan escuetamente. ¿Por qué? Porque el legislador lo que hizo fue, y no fue el legislador, perdón, la jurisprudencia, fue darle un uso distinto a esa parte inicial del artículo 1625 al combinarlo con el artículo 1546, que por favor quiero que lo leamos si son tan amables. «1546. Condición resolutoria contractual. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios». Entonces, para que en un contrato se dé ese fenómeno de la condición resolutoria tácita, debe una de las partes del extremo de la negociación ser contratante cumplido y el otro pues ser contratante incumplido. Para poder hacer uso de ese 1546, que es lo que se conoce como la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales. Pero surge la pregunta, ¿y qué pasa si ambos son incumplidos? Ninguno podría hacer uso del 1546, porque la condición para poderlo hacer es que usted tenga el carácter de contratante cumplido. Y entonces nace la figura que se conoce y que estamos acá relacionando, que es el mutuo disenso tácito o mutuo disenso expreso. Es decir, que cuando hablamos de mutuo disenso expreso, es la parte inicial del 1625, es decir, dos partes que hicieron un negocio, se cansaron del negocio y le ponen fin de común acuerdo, como debería ser. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿En un contrato de tipo consensual puede aplicar ese artículo o no? Claro, en todos los contratos, ¿Sí? en todos. Profesor, entonces el 1546 es lo que llaman la terminación unilateral, ¿cierto? De un contrato, de una obligación. Sí, digamos que sí, lo que pasa es que está mal llamada terminación, pero si usted la entiende de esa forma, por ahora, dele que sí. Okay. Entonces, la opción 1 es, si el contrato es bilateral, sea escrito, sea consensual, sea solemne, sea como sea, y uno cumplió y el otro no, ese que cumplió podrá demandar ante el juez que el contratante incumplido le cumpla y le indemnice los perjuicios, o que se resuelva el contrato y le indemnicen los perjuicios. ¿Listo? Eso no tiene pierde. La opción 2 para terminar los negocios es, nos cansamos ambos y de mutuo acuerdo le ponemos fin, digamos como los divorcios. Ya nos mamamos, firmemos aquí, hasta luego cada uno, vamos al notario y nos fuimos. Pero, y eso es lo que se conoce como mutuo disenso tácito, expreso, disculpen. Y será tácito precisamente cuando ninguno de los dos contratantes ostenta la calidad de contratante cumplido. Y al no tener la calidad de contratante cumplido, pues no puede demandar ni el cumplimiento ni la resolución. De manera que, ¿qué fue lo que le dijo la jurisprudencia? Vaya donde el juez, si el otro no le acepta que también es incumplido, o simplemente no quiere ponerle fin a la relación, vaya donde el juez y dígale, oiga, señor juez, yo celebré este contrato, yo tenía estas obligaciones y no las cumplí. El otro señor tenía estas obligaciones y tampoco las cumplió. Y al no cumplirlas ni el uno ni el otro, entonces declare la resiliación,
por el mutuo disenso tácito. Es decir, que a mí tampoco me gusta la palabra resiliación, lo que pasa es que esa es la que más se utiliza. Yo lo llamo la disolución del contrato. Disuelva el contrato porque ambos somos incumplidos. No ordene indemnizaciones. ¿Por qué? Porque si ambos somos incumplidos, ninguno tiene derecho a la indemnización. Pero sí haga que las cosas retornen al estado en que se encontraban. Es decir, aplique la norma de restituciones mutuas, de liquidación de frutos, mejoras de intereses o indexación, para poder colocar a las partes en el mismo estado que se encontraban, como si el negocio no se hubiese celebrado. Entonces, les decía, en cualquier contrato puede presentarse este fenómeno. Eso no tiene, o sea, no existe que solo a un tipo de contratos, no, a todos. Y para que ese fenómeno ocurra, cuénteme. En ese caso, por ejemplo, en el caso de un contrato de arrendamiento, ¿se puede dar eso? ¿Y cómo sería? Es que no... Claro, porque es que el contrato de arrendamiento, el arrendador, por ejemplo, tiene la obligación de mantener el inmueble en estado de servicio. Y el arrendatario pues tiene la obligación, además de pagar el canon de arrendamiento, de respetar el reglamento de copropiedad, pagar la cuota de administración, tener al día los servicios públicos, bueno, todas las que usted quiera. Entonces, un contrato de tracto sucesivo. No es que usted como arrendador solamente tenga la obligación de tener en estado de servicio el inmueble para el fin convenido cuando está celebrando el contrato, no. Tiene que garantizar que durante toda la ejecución del contrato usted lo va a hacer, lo va a mantener. Y por eso la ley le dice, si usted no lo mantiene, yo lo requiero. Y si tengo los recursos y pasado el requerimiento, usted todavía no lo hace, yo lo mando a reparar y le cobro por la derecha. Dice la ley 820, le puede retener hasta el 30% del canon de arrendamiento hasta el día en que le paguen. Pero si yo le digo lo que ocurre con los colombianos, es que yo no sé si ustedes, por ejemplo, ven ese programa de la cocina de MasterChef de ayer. Yo me puse a verlo en la casa con la familia y uno decía, pero estos son mucha caterva de sinvergüenza, ¿no? Entonces, eso es lo que produce la tierra, les dije a mis hijas. Eso es lo que produce Colombia. Gente así, que vende un equipo por el otro para el beneficio propio. Entonces, ¿a qué va con ese comentario tan reculimbo? ¿A qué es que los contratos se hacen para cumplirlos? No es más. Y usted en ese contrato de arrendamiento me tiene que garantizar el estado de servicio durante todo el tiempo y yo le tengo que pagar. Pero no podemos hacer lo que hacemos los colombianos de decirle por la derecha, todos somos machos, entonces por la derecha. Ah, como usted ha visto que está saliendo una gotera y usted no me la ha reparado, siendo su obligación reparármela, yo no le voy a pagar el canon de arrendamiento. Pues, ¿qué hizo? Quedó incumplido. O muéstreme en qué lado del artículo de la ley dice que el pago de arrendamiento está condicionado al cumplimiento de las obligaciones del otro. No. Si usted lo quería así, escríbalo. Y si lo escribe, pues será fácilmente entendible u observable como para que usted cumpla, yo tengo que haber cumplido. Entonces, por eso ahí se presenta, Cristian, y en cualquiera, ubiquen en cualquier contrato. Del banco. Si usted no me da la plata, ¿por qué me va a cobrar la cuota? Esto es permanente, especialmente cuando son contratos de prestaciones sucesivas o de ejecución sucesiva o que se prolongan en el tiempo. Porque ya en la compraventa nosotros no hablamos de esto. Aunque hay un instante en el que sí podemos hablar. Que yo le compro esta silla que tengo acá al frente. Usted me dice, vale 500.000. Y yo le digo, yo le pago.
Si usted me dice, yo no le entrego mientras usted no me pague. Y el otro le dice, yo no le pago mientras usted no me entregue. Si eso es comercial, el Código de Comercio le dice quién tiene que pagar primero. Pero si usted no me entrega, pues no está en posición de exigirme el pago. Y si yo no le pago, no estoy en posición de exigirle que me entregue. Es decir, que ambos incumplimos. Y lo mismo si usted traspasa eso a cualquier otro contrato, a una permuta, a un mandato, a un leasing, a los contratos atípicos del derecho mercantil, como la franquicia, como la concesión de margen, la concesión de espacio, en el contrato de agencia comercial, en la comisión, en cualquiera, en cualquiera. En cualquiera, por eso ustedes sé que no han visto Familia, pero cuando vayan a ver en Familia, en el único contrato donde no opera esta teoría, pues es en el contrato de matrimonio. Porque en el contrato de matrimonio sí yo no puedo decirle al juez, oiga, señor juez, yo quiero decirle que yo le puse los cachos a esa vieja, hágame el favor y me divorcio. No. Ya sí aplica el aforismo de nemo auditum turpitudinem allegam potest. Nadie puede alegar en su favor su propia torpeza. O aquellos que celebran, por ejemplo, cuando vean ustedes en personas la nulidad relativa que proviene de la edad. ¿Quién es el único que la puede alegar? Pues el menor. Pues si no, qué bonito el negocio. Hago negocio con un bobo, hago negocio con un chino, y luego no lo cumplo y le digo, oiga, señor juez, declara la nulidad del negocio, ¿no es que ese man es un chino? ¿Es un menor de edad? Pero el resto, cualquier contrato que yo incumplo, si usted incumplió, pues me dio la papaya para pedir la disolución por el mutuo disenso, ojo, tácito, ¿no? Tácito. Que el expreso, pues es el que no tiene ninguna duda. Ahora, ¿qué requisitos de fondo debe tener? Pues, claro, que exista una obligación incumplida o pendiente de cumplir. Ese es el único requisito. Y lógicamente que existe un negocio válido, pero con obligaciones incumplidas o pendientes de cumplir. Y para celebrar esa mutuo disenso, tácito o expreso, pues lógicamente voy a hacer referencia ahorita al expreso, pues requiere que las partes que lo suscriben sean capaces, sean sujetos capaces, si son personas naturales mayores de 18 años, si son personas jurídicas que tengan la capacidad para poder celebrar ese contrato o ese negocio. El consentimiento, que ustedes saben que el consentimiento es, bueno, son mentiras, yo no sé si lo saben o no, creo que lo van a ver conmigo finalizando, pues es la manifestación expresa de aceptación de un negocio, que no puede estar viciado ni por error, ni por la fuerza, ni por el dolo. El objeto, que debe ser lícito, es decir, no puede recaer sobre bienes que no estén en el comercio o sobre objetos que están prohibidos, o yo no puedo celebrar un contrato para que maten a alguien, en fin, no, el objeto debe ser lícito, en este caso el objeto de la obligación o del contrato que estamos poniéndole fin por vía del mutuo disenso, pues debe ser lícito, y la causa entendida esta como el motivo también. Ahora, ese mutuo disenso expreso, pues puede provenir de un acto unilateral también. ¿Unilateral por qué? Porque existe algunos negocios en donde la voluntad de una de las partes le pone fin al negocio. Por ejemplo, en el contrato de mandato, que es de naturaleza bilateral, pero de excepción unilateral. ¿Por qué? Porque la ley le permite al mandante revocar el mandato en cualquier momento. Es decir, no voy más. Declaro la ineficacia de este contrato por disposición mía. Y lo mismo el mandatario. Podrá renunciar al mandato. Entonces, fíjense que ahí nos requerimos del mutuo acuerdo de las partes para ponerle fin a esas obligaciones que nacen del mandato.
Simplemente, usted no quiere, yo no sigo. Pero porque tengo el derecho. Luego no me van a decir, es que usted me incumplió por haberme revocado el poder. No, la ley me permite revocarlo. La ley me permite renunciar sin que eso implique un incumplimiento. Es lo mismo que le pasa a los trabajadores. En las relaciones laborales, que ustedes ya vieron laboral, creo, usted sabe que para que un empleado pueda votar a un empleador votar a un empleado, perdón, que le toca que le mande un preaviso, que yo no sé qué más jodas, y que lo manden al médico, y que lo saquen del médico, y que, bueno, eso es un protocolo, y que si se lo va a echar por justa causa, que toca que lo traiga esposado casi a una joda de descargos, que yo no sé, eso ha sido la jurisprudencia que se inventó eso. Entonces, y que toca garantizarle ¿cómo se llaman? El derecho a la defensa y el debido proceso, y entonces que luego lo van a amparar con un fuero, y entonces que si tiene el fuero circunstancial, que si tiene el fuero sindical, que si tiene el fuero de CISEMAS. No, eso se volvió un lío sacarlo. Profe, Pues sí. una pregunta. En el ejemplo que yo le daba la vez pasada de los contratos de mandato con las inmobiliarias, entonces, por ejemplo, si yo soy el dueño del inmueble, nosotros tenemos un contrato de mandato y yo le digo, usted hace que, bueno, venga, Sí, ya señor sepa, inmobiliario. usted lo quiere terminar. Sí, Pero pero claro que entonces, lo puede terminar, pero tiene que revisar. Es que, claro, como nosotros acá hablamos en términos generales, usted tiene que sí. revisar el clausulado del contrato del mandato. ¿Por qué? Porque puede que allá, en virtud del principio de autonomía de la voluntad del 1602 del Código Civil, hayan realizado pactos entre el mandante y el mandatario que impidan ese derecho, que lo limiten o que lo sancionen. Entonces, de golpe, por ejemplo, hay inmobiliarias que dicen, listo, termíneme el mandato, pero su terminación implica la terminación del arrendamiento, porque si usted me termina el mandato, yo como arrendador no le voy a ceder el contrato. Yo no sé si fue en este escenario, en esta clase, no sé si usted fue doctora y si fue me disculpa, o si fue otra persona, Sí. si no fue me disculpa, o si fue otra persona, que me decían, pero profesor, ¿cómo es posible que entonces toque que el señor entregue y luego yo vuelvo y la arriendo? No sé si fue con usted que me preguntó. Sí, profe, es que yo tengo un ¿Ve? chicharrón en una inmobiliaria. ¿Y usted trabaja en la inmobiliaria o qué? No, profe, lo que pasa es que nosotros tenemos la casa por inmobiliaria, la teníamos arrendada por inmobiliaria, pero mi novio la compró. Entonces, la inmobiliaria exige entregar el inmueble como para terminar el contrato conmigo, ¿sí? O sea, su novio le compró a usted la casa. La casa es Sí, él suya. no la compró para él, pero entonces va a seguir el No, pero arriendo eso. con nosotros mismos. Exacto, la compró para él, la compró para él. Sí, sí, O sea, hoy y él no, es el dueño de la casa. exactamente. Claro, la venta del inmueble no le pone fin al contrato de arrendamiento. No, yo lo tengo hasta el 30 de septiembre, ya finalizado, o sea, ya se Por hizo el eso. aviso que hasta el 30 Y de usted septiembre, pero ellos exigen entregar. pero usted ya pasó el preaviso. Ya, claro. Pues espérese hasta el 30. Ellos quieren, claro, el 30 le entrego. Por ¿Qué eso, pasa? por entregar. Y el 30, entregar es tener que sacar toda la mudanza, No, es una entrega entregar y simbólica. volver a mudarnos. Claro, porque es que usted también tiene como vendedora la obligación de entregarle a su novio comprador la casa. Sí, pero entonces nosotros habíamos dicho, bueno, listo, y si hacemos un documento donde él recibe, o sea, el anterior dueño le recibe a la Claro, inmobiliaria con conformidad, todo el inmueble, con servicios, todo al día, y se le pasa a la inmobiliaria para que así no tenga que, porque es que el señor de la inmobiliaria está como molesto porque él no estuvo intermediario entre la venta, o sea, que no comisionó. claro, y Entonces, tiene que mirar el poniendo contrato de mandato porque hay contratos de mandato que dicen que en caso de que venda usted tiene que reconocer la comisión. Mire bien,
Ay, bueno, toca revisar eso. Muchas gracias, Pero sí profe. toca revisarlo. Revise eso. Pues ese ejemplo, y no es porque le vaya yo a decir que me pongo contento por lo que le está pasando, ni más faltaba. Pero ese ejemplo me permite demostrarles a ustedes cómo cada contrato, cada obligación es especial, es propio. Eso que nos está contando la doctora Silvia. Ese contrato, yo conozco uno donde dicen esos contratos, dice que en caso de venta del inmueble, donde no haya participado la inmobiliaria, el mandante vendedor deberá reconocerle el 2%. Ay, gracias, así sí vengo, así sigo dictando la clase aquí, ¿no? Bien, 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 gracias a Dios, bien. Pero mucho. Gracias, chao. Ahora, entonces tienen esa cláusula. Ay, les pido excusas, pero es que la señora que hace aquí la CEDO en la UCC pasó y me vio y me dijo, ay, doctor, le provoco un cafecito, entonces por eso era. Tienen esa cláusula, hay otros que no. Y lo lógico es que no lo tuviese, porque el mandato es para que arriende, no para que venda. Y la propiedad del inmueble que está arrendado, pues es del titular quien podrá disponer de él como a bien tenga. Lo que pasa es que, lógico, en un negocio como el que hizo Silvia, ¿qué significa? Que no solamente no va a comisionar, sino que tampoco va a seguir recibiendo el canon de arrendamiento. Entonces, ustedes se podrán imaginar que no debe estar ese señor nada contento. Pero hay que mirar todos los contratos, todos, cada vez que ustedes, si les gusta el derecho privado, cada vez que ustedes tengan un contrato, lo miran de cero, porque no todas las relaciones jurídicas son iguales. Y nosotros tenemos esa norma del 1602, que eso es una belleza porque permite pactar lo que usted quiera con los límites propios del orden público. O sea, yo no puedo, lo que no puedo pactar en un contrato es algo que viole, dice el artículo por allá 15 del Código Civil, el derecho público de la nación, o el 1509, si no estoy mal. Esos son los límites de la autonomía de la voluntad. Y tampoco puedo, a través de una cláusula, abusar del derecho, ni justificar un enriquecimiento sin causa, ni violar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Por eso es que en los contratos de trabajo usted no puede decirle a un trabajador que no venga, qué sé yo, si es hombre y le gusta ponerse faldas, que no se las ponga. No, no puede decirle. Pero de resto usted puede pactar lo que quiera. Entonces, ahí es donde hay que tener mucha atención. Ahora, pero así como en el mandato se te pone fin, simplemente por la voluntad de una de las partes, hay otros contratos también que ponen fin por eso, como es el contrato de depósito. Pues yo, por ejemplo, tengo acá ahorita el carro en el parqueadero. ¿Cuándo se acaba el depósito? Pues cuando a mí se me dé la gana. ¿Y cuándo se me da la gana? Pues cuando yo salga de la universidad y voy y pago la mensualidad. Y a mí no me puede decir aquí el señor del parqueadero, no señor, es que usted me tiene que pagar 12 horas. ¿Usted quién le dijo dónde le firmé yo? Cuando llegamos a ese acuerdo, no, nunca. Entonces fíjate cómo está terminando por voluntad de un solo sujeto. O el pacto de arras del artículo 1859, donde yo puedo pactar el derecho de retracto. Es decir, nosotros podemos pactar que hacemos este negocio y que cualquiera de las partes podrá retractarse dentro del plazo de tanto tiempo. ¿Alguien tiene ahí el 1859, por favor? Bueno, Profe, entonces, 1859.
Arras de Ajá. retractación. Eso. Si se vende con arras, esto es dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato. Se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse. El que ha dado las arras perdiéndolas y el que las ha recibido restituyéndolas dobladas. Ahí está. Es una posibilidad. Siga leyendo, ahí le falta un pedacito, ¿verdad? No, señor, el mío está hasta ahí. Ok. Entonces, fíjese ¿qué son las arras? Es simplemente lo que en el argot popular la gente llama, vamos a pisar el negocio. ¿Con cuánto lo pisamos? Con 5, con 10, con 15, no sé. Lo que quiera. Pero si usted se retracta, pierde lo que me dio. Y si yo me retracto, le devuelvo lo que usted me entregó, más otro tanto. Así de sencillo. El plazo es el que diga el contrato. Si no lo señalan, me parece que la norma comercial habla de 2 meses, pero no estoy seguro. Profe, hoy en día es muy común en la venta de proyectos de vivienda, ¿no? Que Claro. ahora a usted no le dicen que pague la cuota inicial completa, sino que pague la cuota inicial a plazo, ¿sí? Y si Eso, usted llega a fallar en el pago de la inicial, que es el 30% o un poquito menos a veces, entonces ellos dicen que son las arras como tal del contrato. claro, tiene que quedar escrito, ¿no? Eso no puede ser así como a la bulla de los cocos, pero sí se usa mucho en esos proyectos, sobre todo que son como los proyectos inmobiliarios son generalmente proyectos de mentiras. Porque usted va y compra el viento, usted va y compra es un dibujo, usted va y compra es una proyección. Por eso cuando ustedes hagan negocios inmobiliarios a futuros, pues traten de que se conozca o que ustedes conozcan muy bien a quien les está ofertando. Porque yo he visto negocios sobre acá arriba, acá cerca de la universidad, en donde hay gente que les entregó plata a constructores y ahí lo único que hay es un hueco lleno de monte. Entonces sí, que venga, busquemos el abogado y qué sacamos demandando si no hay nada para quitarle. Entonces hay que tener acá en Colombia hay que tener hasta cuidado para eso. Porque cualquier pingo se consigue un crédito, compra 2 casas pegadas, las tumba y abre un roto y empieza a recoger plata. Y fíjate que no lo hace con promesas de venta, porque para que usted como constructor pueda firmar una promesa de venta tiene que tener autorización del municipio. No, aquí lo llaman ahora carta de intención o carta de separación. Le colocan un nombre ahí medio charro, medio pingo, para justificar del por qué se está recibiendo ese dinero. Pero lo importante, doctores, acá es que fíjense que en los 3 fenómenos, en los 4, porque ya les había explicado el contrato de trabajo, en los 4 fenómenos es la decisión unilateral de un contratante, que dice no sigo, y ya. En unos habrá indemnización, en otros no. Pero en esos casos que les estoy diciendo, no se necesita que hayan incumplimientos previos, simplemente, discúlpenme la expresión, se me dio la gana terminar y lo termino. Mientras que si hablamos de la figura del mutuo disenso, partimos de un supuesto que es que existe un incumplimiento previo y un incumplimiento mutuo. Usted y yo incumplimos. Como ambos incumplimos, ninguno de los dos puede exigir el cumplimiento. Vuelvo y les digo, eso toca en un juzgado porque aquí esto fue hecho por gente civilizada. Aquí, ¿quién acepta que incumplió? Nadie. ¿Un alumno acepta que plagió en un trabajo? No. Yo le dije a uno, pero profesor, yo hice eso de buena fe. Yo de buena fe, yo no pensé que eso tocara colocarle las comillas. Pero hermano, si fue que copió todo un libro. No, yo no sabía. La verdad, yo no sabía que se tocaba ponerle comillas. Es más, usted ni nos dijo.
Dos exámenes iguales, ¿se los copiaron? No, pero hermanos, están copiando igualitico, está con comas, ¿no? Entonces pensamos igual. Somos casi gemelos. O sea, en Colombia hay excusa para cualquier incumplimiento. Para cualquiera. Entonces, este fenómeno usted no lo va a lograr que ambas partes acepten que incumplieron. Simplemente yo voy al juez y le digo, oiga, juez, yo incumplí. O sea, yo necesito probarle que incumplí porque téngalo por convención. Yo sí incumplí. Pero yo incumplí porque él me incumplió. Es decir, que ambos tenemos la calidad de incumplidos. ¿Y a quién le toca demostrar ese incumplimiento? Pues al otro. ¿Por qué razón? Porque las negaciones, ¿cómo voy a probar una negación? En los procesos de divorcio. Es que el marido me fue infiel. Entonces, si usted aplica el 167, 177 del Código General del Proceso, dice que cada una de las partes le incumbe la carga de probar los hechos en los que se fundamenta su decir. Entonces, el señor está diciendo, el demandante dice, es que él me fue infiel. Y él cuando contesta la demanda dice, no es cierto. Yo no fui infiel. Le pregunto, ¿quién debe demostrar? Ella debe demostrar. ¿Ve? El hecho positivo. Entonces, si yo en ese contrato de arrendamiento le digo, mire, señor juez, yo no pagué el canon. La verdad, yo no lo pagué. Pero no lo pagué porque es que el inmueble se estaba cayendo. Y mire que yo requería a este man y nunca me contestó. Entonces yo incumplí. Pero él también incumplió porque yo no podía vivir ahí. ¿A quién le toca demostrar que sí podía vivir ahí? Al demandado. Demuestre que usted incumplió la obligación de mantener el Estado en estado de servicio el inmueble. Entonces es una figura aparentemente sencilla, pero que es muy utilizada en este tipo de circunstancias. Preguntas, doctores. ¿Alguno de ustedes recuerda cuándo es que quedó el parcial? ¿Esta semana es la qué? ¿La quinta o la sexta? La sexta, ¿cierto? La sexta, profe. O sea, sería esta semana la prueba. ¿Están en capacidad de presentarla mañana? Me imagino que no, ¿o sí? Sí, profe. Cristian, hable usted porque eso el resto parece que fuera una clase de mudos. Solamente habla Silvia y Lisette. Pues yo sí, doctor. Pronto echar otra Listo. cosa, pero sí ya he leído bastante. Me falta todavía profundizar, pero de aquí a mañana yo creo que sí es la posibilidad. Doctor, Entonces, lo va a hacer cuénteme. por la plataforma, ¿cierto? Sí, sería por la plataforma, pero entonces Es lo que que quiero preguntar todavía es... no aparece ahí el formulario, entonces no aparecen los no, calendarios. porque el formulario aparece cuando yo lo monte y Ok. autorice que a ustedes les aparezca. La verdad es que yo no he elaborado el examen precisamente por esa razón, porque no tenía certeza si era esta semana o la otra. Entonces, si es con Cristian, lo hacemos mañana. ¿Están ustedes de acuerdo? A ver si ahora sí hablan. Sí, profe. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, en ese orden de ideas, yo esta tarde subo el examen, o esta noche, y lo habilito para que ustedes lo puedan empezar a contestar a las 8 de la mañana de mañana. ¿Listo? Listo, profe. Ok, Listo. perfecto.
Entonces, que estudien mucho y que les vaya muy bien, que vamos así. Gracias, doctor. Buenas noches. No, señor. Bueno, hasta Chao, luego. que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz día. Muchas Igualmente. gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.